Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase de matemática. Ahora sí, vamos a iniciar nuestra clase hoy lunes 6 de septiembre del 2021. Por favor, a los estudiantes presentes vayan encendiendo sus cámaras. Anderson, Gatiel, Laira, porque ya Alexandra y Rocío tienen su cámara encendida. Vamos a iniciar entonces la mañana de hoy con dos acertijos que he traído para ustedes. Por favor, prestenle mucha atención, que tengan mucha suerte y mucho éxito en estos acertijos. Sí, muy buenos días, señor. Dígame. Sí, señor, dígame. Sí. Bien, chicos, entonces, como decía, que tengan mucho éxito y aquí tienen su primer acertijo. Ok. Tomen en cuenta la jerarquía de las operaciones, por favor. Bien, vemos las respuestas. Correcto, Alexandra. La respuesta es 288. Muy bien. Bien, vamos entonces ahora con nuestro segundo acertijo. A ver, para resolver este segundo acertijo tienen que hacer memoria. Nosotros hemos resuelto acertijos de este tipo anteriormente, así que tenemos que tratar de recordar un poco, ¿no? De cómo lo podemos resolver. A ver, que tengan mucho éxito, chicos, y que gane la mente más rápida. Vamos, tienen que recordar, dice la raíz cuadrada de 49%. ¿Qué pasa cuando trabajamos con un número que tiene porcentaje? ¿Qué tengo que hacer para poderlo resolver? Recuerden, por favor. ¿Qué debemos hacer para resolver un número cuando tiene el signo de porcentaje? ¿Qué hacemos? Eso es lo que tenemos que recordar primero. ¿Cómo hago para eliminar ese signo de porcentaje de allí? Eso lo hemos resuelto en otros acertijos anteriormente. Bien, voy a resolverles el ejercicio para que recordemos entonces qué es lo que tenemos que hacer cuando trabajamos con porcentaje, ¿sí? El ejercicio me dice la raíz cuadrada de 49%. Yo escribiría entonces la raíz cuadrada de 49%. Ahora bien,
En acertijos anteriores les he comentado que cuando trabajamos con este porcentaje, lo que tenemos que hacer para eliminarlo es dividir entre 100. Lo he dicho. Por lo tanto, realmente me estaría quedando 49 dividido entre 100. Por propiedades de erradicación, sabemos que la raíz de un cociente se resuelve como la raíz del numerador entre la raíz del denominador. Raíz cuadrada de 49 sería 7 y raíz cuadrada de 100 sería 10. Y usted dirá, profesor, pero es que no hay respuesta. Ok, pero es que estamos hablando de porcentaje, ¿sí? A mí me están hablando de un porcentaje. La raíz cuadrada de 49% lo tengo que dar expresado en porcentajes. Entonces ahora lo multiplico este resultado por el 100% para que me den porcentaje y observe. 0 que divide se puede ir con un 0 que multiplica. Y me queda 7 por 10% y eso es 70%. Ahí estaba la respuesta de mi acertijo. Solamente teníamos que recordar que en acertijos anteriores ya hemos trabajado con cantidades en porcentaje. Yo sé que en las clases no lo hemos visto, pero en los acertijos sí. Ya habíamos resuelto anteriormente ejercicios de este tipo. Entonces es importante estar recordando constantemente estas operaciones, chicos. Bueno, bien. Vamos entonces a trabajar en nuestro libro de actividades. Creo que estamos en la página 181 del libro de actividades. Por favor, ubíquenla. 181 del libro de actividades. Me dan un minuto a mí mientras yo ubico el libro, ¿sí? Para podérselos proyectar también. Muy bien, chicos. Entonces, como decía, estamos en la página 181 del libro de actividades. A ver, vamos a recordar un poco, estamos trabajando con el tema de circunferencia. Y vimos teoremas que se aplican en la circunferencia, como por ejemplo, uno muy importante es que cuando el radio de la circunferencia toca o coincide con el punto de tangencia, el ángulo que se forma es de 90 grados, ¿ok? El ángulo que se forma entre el radio y la recta tangente es de 90 grados. Eso no lo podemos olvidar, por favor. Lo otro que no podemos olvidar es que a cuerdas iguales, arcos iguales. Y a cuerdas paralelas, arcos iguales. Son cosas que no nos podemos olvidar. También, si se traza una cuerda perpendicular al radio, es decir, una cuerda que es perpendicular al radio. ¿Por qué digo que es perpendicular? Tiene ángulo de 90. Eso indica que es perpendicular. El arco que describe la cuerda se divide en dos partes iguales. Esos son los teoremas fundamentales que vimos en la circunferencia. Luego vimos los ángulos que están asociados a la circunferencia. El primero de todos, el ángulo central. Recuerden que el ángulo central es igual al arco que describe, ¿ok? Eso no lo podemos olvidar. Y luego de este vimos el ángulo inscrito. El ángulo inscrito, ¿por qué es inscrito? Porque el vértice del ángulo coincide con un punto de la circunferencia. El punto P es un punto de la circunferencia, por eso se dice que es inscrito. Por lo tanto, el arco que describe ese ángulo inscrito es el doble del ángulo. ¿Ok? También vimos los ángulos exteriores. Para los ángulos exteriores, recuerden que las fórmulas son las mismas. Siempre es la diferencia de los arcos dividido entre dos. Solo que hay tres tipos de ángulos exteriores. El que está formado por dos rectas secantes, el que está formado por una secante y una tangente, y el que está formado por dos tangentes. Ahora bien, el que está formado por dos tangentes, recuerden que tiene una propiedad adicional.
la suma del ángulo con el arco, este arco que estoy marcando acá, tienen que sumar 180 grados. Entonces, este ángulo sumado al arco suman 180 grados. Bueno, también vimos el ángulo seminscrito, el ángulo exinscrito y el ángulo interior. Y estamos entonces resolviendo el ejercicio número 10. Veamos qué nos dice el ejercicio número 10 para poderle dar solución. Dice, en la figura, la medida, miren cómo se lee, ¿no? M, medida. Este símbolo es ángulo. La medida del ángulo CBE. Mire, la letra que está en el centro es el vértice del ángulo. Si me están hablando del ángulo CBE, entonces me están hablando de este ángulo, pues. CBE. Este ángulo de aquí. Ese ángulo me dicen que mide 25 grados. Listo, 25 grados. Ahí está. ¿Sí? Eso es lo que me dicen que mide. Ahora bien, si ese ángulo, ojo, que esto es un ángulo, ¿de qué tipo? Central, exterior, inscrito. ¿Cómo será este ángulo? Que tiene justo su vértice, es un punto en la circunferencia. ¿Qué ángulo es? Eso es lo primero que tenemos que identificar. ¿Qué tipo de ángulo es? Aquel ángulo que su vértice coincide con un punto de la circunferencia se conoce como ¿qué ángulo? A ver, es así. Aquí tengo la circunferencia, aquí tengo un vértice y aquí se forma el ángulo. A ver, ¿cómo se llama este ángulo? Es un ángulo central. Ah, es un ángulo inscrito. ¿Y qué se cumple en el ángulo inscrito? Bueno, que este ángulo es la mitad del arco. Me lo dice la fórmula, ¿sí? Este ángulo es la mitad del arco. Ah, eso quiere decir entonces que este arco, ¿cuánto tiene que medir? ¿Cuánto tiene que medir este arco para que su mitad sea 25? 50, muy bien. Entonces sabemos que este arco mide 50. Bien, importante. Ahora vamos a continuar. Vamos a ver qué sucede ahora. ¿Cuál es la medida del ángulo CAD? Ok, observemos. Sería desde aquí. C, el punto A y D. Me están pidiendo ahora este ángulo de aquí. Lo voy a llamar alfa. Vamos a olvidarnos del de 25 y el 50. Vamos a centrarnos únicamente en el ángulo CAD. ¿Qué tipo de ángulo es CAD? Central, exterior, inscrito. Inscrito nuevamente. ¿Y qué me dice el ángulo inscrito? Que él es la mitad del arco que describe. Oye, la mitad del arco que describe. Pero el arco que él describe no es el arco de E. ¿Y cuánto mide el arco de E? Este arco de acá. Ustedes me han dicho que mide 50 grados. Y me están diciendo entonces que por ser un ángulo inscrito, es la mitad de quién? Del arco que describe. Y el arco que describe es de E. Entonces, alfa será igual a 50 entre 2. Porque como es la mitad del arco y el arco mide 50, entonces mi respuesta será 25 grados. Cuando vayan a trabajar, chicos, este tipo de ejercicio, observen los ángulos por separados, no se confundan.
Si es necesario hacer otro dibujo, como yo lo he hecho acá, para identificar qué tipo de ángulo es el que se está presentando allí, háganlo. Háganlo para que puedan identificar primero. Después de que usted identifica, puede resolver. Bien, les dejo para que copien, por favor. Muy bien, chicos, entonces continuamos. Dice, determine el valor de X en el siguiente gráfico. Ok, miren dónde está X, ¿no? Acá. Justo en el vértice M, donde describe entonces el ángulo NMQ. Aquí tengo dos ángulos, los voy a escribir cada uno de su lado. Por ejemplo, la medida del ángulo N, M y Q me dice que vale 3X. Por otra parte, aquí tengo otro ángulo, ¿no? La medida del ángulo NPQ, NPQ es igual a 54 grados. Ok, fíjense ahora. Tenemos dos ángulos, uno opuesto al otro. Pero vamos a observarlos por separado. ¿Sí? Por favor, vamos a observar los ángulos por separado. ¿Por qué? Porque si yo quiero el valor de X, entonces se supone que tengo el ángulo aquí. Aquí estaría M y tengo un ángulo más o menos así. Que me está diciendo que vale 3X. Yo pregunto, ¿qué tipo de ángulo es este? ¿Central, inscrito, exterior? ¿Qué tipo de ángulo es? Claro, inscrito, ¿no? Es decir, que este ángulo es la mitad de este arco. En otras palabras, si este ángulo mide 3X, todo el arco tendría que medir 6X. Todo el arco medirá 6X. Ok, está bien, pero no es resuelto nada, profesor. Sigo cayendo en el problema de la X. Chévere, pero vamos a pensar en algo más. Una circunferencia completa en grados, ¿cuánto mide? 360 grados. Ah, interesante. ¿Por qué? Ahora miren lo siguiente. Me voy al otro ángulo donde está P, que es más o menos así. Que me dice que mide 54 grados. Si ese ángulo mide 54, ¿cuánto mide todo este arco? ¿Cuánto mide todo el arco? Recuerden que según la fórmula es, claro, 108. ¿Por qué? Porque según la fórmula, este ángulo es la mitad del arco. Si quiero conocer el arco, digo 54 por 2, 108. ¿Y qué me acaban de decir ustedes? Que la circunferencia completa, ¿cuánto tiene que medir? 360, ¿verdad? Pero observen que su circunferencia está dividida en dos partecitas, aquí y aquí. En una me están diciendo que mide 108 y por la otra me están diciendo que mide 6X. Y la suma entonces de esas dos partes de la circunferencia, ¿cuánto me tiene que dar? A ver, la suma de esas dos partes, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar la circunferencia completa. ¿Y cuánto mide la circunferencia completa? Por lo tanto, yo tendría que decir que 6X más 108 tiene que ser igual a 360 grados. ¿Ven por qué es importante separar las imágenes, no? Miren lo que yo hice. Primero les coloqué por separado la medida de los ángulos. Luego saqué
cada circunferencia con su ángulo por separado para que lo podamos entender mejor. Y después de haber hecho todo el gráfico, después de haberlo interpretado, de haberlo comprendido, es que por fin me doy cuenta que si sumo las dos partes de la circunferencia, es que voy a obtener la solución del ejercicio. Entonces, vamos a hacerlo. Me quedaría entonces que 6x será igual a ¿qué? A 360 grados menos 108 grados. 6x entonces será igual a ¿cuánto? A ver, 360 menos 108, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Ok, 252, muy bien. Y ahora, el 6 que está multiplicando la x, ¿qué pasa a hacer ahora? Pasa a dividir al 252. Entonces, por favor, dividan 252 entre 6 o comiencen a simplificar. Otra manera también de resolverlo, ¿no? 42, ok, yo escribo acá 42. Entonces, el valor de x es 42 grados y ahí usted tiene la solución del ejercicio número 11. Dejo tiempo para que lo puedan copiar. Bien, continuamos entonces con el ejercicio número 12. Vamos a tener que analizar muy bien este ejercicio, ¿sí? Así que préstenle mucha atención. Dice, en la figura mostrada, la medida del ángulo, perdón, la medida del arco BC, este arco de acá, mire, desde B hasta C, me están diciendo que tiene una medida de 120 grados. Y luego me dice cuál es el valor de X. Oh, qué interesante, ¿no? Fíjese, usted puede decir acá lo siguiente. Bueno, yo veo el ángulo BEC que me dice que mide 2x. Me doy cuenta también que es un ángulo exterior. El ángulo exterior me dice que es la semidiferencia de los arcos, ¿no? Es decir, 120 menos el arco AD, dividido entre 2 me tendría que dar 2x. Pero ¿cuánto mide AD? No sé. No sé. Entonces, ahí ya tenemos un primer problema. Yo creo que por esta fórmula no lo podríamos resolver. Ahora observen lo siguiente. Observen, presten atención a lo que voy a hacer. Por favor, miren este ángulo de aquí. Vamos a olvidarnos de los demás y observemos el ángulo BAC, este angulito de aquí. ¿Qué tipo de ángulo es? A ver, dibujo una pequeña circunferencia por acá. El punto A está aquí más o menos, llega hasta B y de aquí para C, así. ¿Qué tipo de ángulo es este? Ángulo inscrito. Muy bien. ¿Y qué me dice el ángulo inscrito? El ángulo inscrito es ¿quién? Es la mitad del arco. Chévere. Quiere decir que este ángulo entonces ¿de cuánto? 60 grados, ¿verdad? Uy, profesor, ¿por qué se emociona si todavía no consigo el valor de X? Ya van a ver por qué me emociono. Mire, ya usted consiguió este ángulo, ¿cierto? 60 grados. Chévere. Ahora, por favor, observen la siguiente figura. Esa figurita que usted tiene ahí no es un triángulo. Eso es un triángulo. El triángulo ACE. ¿Sí? Eso es un triángulo, ¿verdad que sí? ¿Y qué me dice una propiedad en los triángulos? Que la suma de dos ángulos internos me da ¿quién? Ah, quiere decir que si yo sumo, profesor, estos dos ángulos internos, les doy una sumadita, me darían ¿quién? El externo, profesor.
Ah, mire, ¿no? ¿Cómo salió ahora por acá? Entonces tendré que decir, por eso le dije, presten mucha atención, que si yo sumo 2x más 2x, me tiene que salir el ángulo exterior que ustedes mismos me acaban de decir que vale 60 grados. Entonces diré que 4x es igual a 60 grados. Y entonces x, muy bien, es igual a 15, porque el 4 pasa a dividir al 60. X igual a 15 grados. Bien, muy bien, chicos. Espero que hayan comprendido la resolución de este ejercicio. Les doy tiempo para que lo puedan copiar. Bien, y avanzamos entonces. Para poder avanzar, déjenme borrar esto que hice del ejercicio 10 por acá. Bien, el ejercicio 13 entonces me dice, en la siguiente figura determina el valor de X. Y como Kiani ya nos hizo referencia, sabemos que ese valor de X es un ángulo, como nos dice Kiani, semi-inscrito. ¿Y qué se cumple en el ángulo semi-inscrito, Kianis? Tú que ya hiciste la aportación. ¿Qué se cumple en ese triángulo? En ese ángulo, ¿qué tenemos que hacer, Kianis? ¿Cómo se calcula ese ángulo? No, a ver, te está diciendo la fórmula y se las voy a mostrar acá. ¿Quién me habla de este ángulo? Ángulo seminscrito. ¿Qué me dice? Medida del arco AB. Todo este arco. Medida del arco AB dividido entre 2. Eso es lo que me está diciendo allí. La fórmula. Ahora, si nos vamos al ejercicio, sería que X será igual a la medida del arco AB dividido entre 2. AB, arco AB dividido entre 2. Es decir, que para poder calcular el valor de X necesitamos conocer el arco. ¿Cuánto mide AB? Eso es lo que no sé. Eso es lo que no sé. Pero miren el dato que les dan. Les dan el ángulo BCA, que mide 35 grados. ¿Y quién es este ángulo? Mírenlo. Lo voy a remarcar para que usted me diga qué tipo de ángulo es en la circunferencia. ¿Qué ángulo es este en la circunferencia? Inscrito. Ok. ¿Y cómo se calcula ese ángulo inscrito? La mitad del arco, ¿verdad? Pero ya me están diciendo que el ángulo es 35. Entonces, ¿cuánto mide el arco? 70, claro. 70. Entonces tenemos que, por ángulo inscrito, perdón, sí, por ángulo inscrito, el arco AB mide 70 grados. Entonces, medida del arco AB será igual a 70 grados. Voy a colocarle por aquí, por un ladito, que es por ángulo inscrito. Para que sepan de dónde salió, ¿no? Por ángulo inscrito, entonces el arco mide 70 grados. Ahora sí puedo calcular el valor del ángulo X. Porque ¿quién es X? X me dice que es la medida del arco AB. Y el arco AB es 70 grados. Entonces, colocamos por acá nuestros 70 grados, pero es dividido entre 2. Por lo tanto, nos saldría que el valor de X es 35 grados. Y ahí tienen la solución del ejercicio 13, chicos. Les doy tiempo para que lo copien.